Seguimos y ahora nos acompaña nuestro abogado Óscar Rabanal. Muy buenas tardes, Óscar, bienvenido. Buenas tardes, María José. Y hablamos hoy de delitos, pero en este caso delitos cuando vamos conduciendo, la seguridad vial, ¿no? Delitos que además tienen hasta pena de cárcel, según bueno, la gravedad del asunto. ¿Con qué empezamos, Óscar? Efectivamente, María José, normalmente cuando el público en general piensa o habla de los delitos, lo asocia rápidamente pues con una serie de delitos, como pueden ser los delitos contra el patrimonio, tales como el hurto, el robo, la estafa, o delitos contra la vida e integridad física, el homicidio, el asesinato, pero existen otra serie de delitos tipificados en el Código Penal que conviven con nosotros y en los cuales es fácil cometerlos. Y las consecuencias que genera la comisión de estos delitos para el ciudadano normalmente pueden llevar aparejadas penas de prisión o de multa y lleva aparejada también la consecuencia accesoria de que generan antecedentes penales, con todos los perjuicios que eso puede conllevar en la vida de una persona. Lo más común es cuando vas conduciendo y te paran en un control de alcoholemia y das positivo. Eso es el delito más común en la seguridad vial, ¿no? Sí, el delito de la seguridad vial es la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o bien a raíz de una importante reforma también de las sustancias psicotróficas, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes. Entonces, la conducción bajo la influencia de tales bebidas lleva aparejada en el Código Penal unas penas, le dan la posibilidad al juez de que te pueda imponer la pena de prisión de 3 a 6 meses de prisión o multa de 6 a 12 meses o bien trabajos en beneficio de la comunidad. Y todo ello lleva aparejado, y esto es muy importante para las personas, la privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos de motor por el tiempo de 1 a 4 años. ¿De 1 a 4 años? 1 a 4 claro, años. eso según dependerá del nivel de alcohol que des en sangre, ¿no? Depende de la gravedad de los hechos y depende de si eres reincidente o no, pero estamos hablando que la pena mínima de privación del permiso es 1 año. 1 año. Luego también, bueno, esto es simplemente si te paran en un control de alcoholemia y das positivo, pero si encima estás implicado en un accidente y das positivo, ahí ya estamos hablando de otras penas. Estamos ¿no? hablando, normalmente estos son delitos de mera actividad o que son penados aunque no conlleven un concreto peligro para la vida o integridad física de otras personas, pero si se produce además de la conducción bajo la influencia de bebidas, se produce un resultado lesivo, como podría ser, por ejemplo, el accidente de una persona o incluso el fallecimiento de la misma como consecuencia de eso, se penaría por la infracción más grave en su mitad superior, que en este caso sería el homicidio por imprudencia grave. Estamos hablando de que eso está penado en el Código Penal de 1 a 4 años, se aplicaría a la mitad superior, estaríamos hablando de 2 a 4 años, sin perjuicio además de la fijación de la responsabilidad civil correspondiente de indemnizar a los familiares de dicha víctima. Aparte también se les aplica una multa. También. Y el problema importante, y hay que decirlo, es que aunque las compañías aseguradoras siempre indemnizarían a esa víctima, a esa persona que a los familiares de esa persona que ha fallecido, es importante que la compañía aseguradora luego va a tener un derecho de repetición frente al asegurado que conducía bajo la influencia de las bebidas alcohólicas o de las drogas. Bueno, incluso cuando la culpa es de la persona que va bajo esa influencia, la culpa es de ella, la aseguradora se hace cargo... La aseguradora se hace cargo respecto a los terceros, al perjudicado, claro, terceros, pero tiene ese derecho de repetición. Entonces cualquiera puede estar asumiendo un riesgo muy importante para su patrimonio si atropella a alguien, provoca su fallecimiento y aunque tenga el seguro, la compañía aseguradora va a responder frente a los familiares de la víctima, pero va a repetir, es decir, le va a reclamar el dinero que ha pagado a los familiares de la víctima al asegurado que conduce bajo la influencia de las bebidas alcohólicas. Sin embargo, si ese accidente se produce de igual manera, pero la persona no da positivo ni va bajo influencias de ninguna sustancia adictiva como ninguna droga, ninguna bebida, en este caso la compañía no le reclamaría. No le reclamaría. Incluso se haya saltado un stop
incluso haya maniobrado de...? No, porque eso se consideraría como es una imprudencia dentro de la conducción, pero es que muchas pólizas de seguros contemplan el supuesto de que no se cubre se cubre esa responsabilidad frente a la víctima, pero se recoge en las pólizas ese derecho de repetición frente al asegurado que conduce bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de drogas. Sí, sin embargo no se recoge que si ha sido por una imprudencia de la persona... eso estaría cubierto en la póliza y no habría ese derecho de repetición de la aseguradora. Luego otro delito es ir conduciendo y no llevar el permiso. No llevarlo, no tenerlo. No tenerlo. Existen varias modalidades. Varias modalidades. Una de ellas es conducir un ciclomotor o vehículo motor cuando se hayan perdido todos los puntos que tenemos legalmente asignados. Es decir, si teníamos permiso o licencia de conducción, pero ha habido una pérdida de vigencia del mismo, ha habido una resolución administrativa previa en la cual se han perdido todos los puntos. Y entonces nosotros vamos conduciendo. Eso ya estaríamos cometiendo un delito. ¿Qué aparejaría ese delito? Ese delito conllevaría, le dan la posibilidad al juez también de pena de prisión de 3 a 6 meses o una multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad. Eso cuando perdemos los puntos. Por lo tanto, Óscar, tú invitas a todo el mundo a que entre en la página de Dirección General de Tráfico y compruebe sus puntos. Porque vamos a recordar que son 12, no 12, ¿no? Porque yo ya ni recuerdo. De 12 ha habido diversos regalos de puntos. En ocasiones hay gente que tiene, a los buenos conductores, que tiene 15 puntos, pero es conveniente comprobarlo. No obstante, siempre es necesario, cuando se conduce con la pérdida de los puntos, es necesario que se haya notificado previamente a la persona que se le han quitado todos los puntos. Claro. Porque en ocasiones es cierto que se han perdido todos los puntos, pero no ha habido una notificación a esa persona y ésta lo desconoce. Claro. En ese caso no estaría cometiendo el delito. Claro. ¿Y cómo se notifica? ¿Con una carta certificada? ¿O? Sí, normalmente pues los medios que establece las leyes de procedimiento administrativo, que sería o bien el correo certificado o bien, en el supuesto de que no fuera hallado en su domicilio, pues la publicación en los boletines oficiales correspondientes, el boletín oficial de la provincia o del Estado o de la Junta de Andalucía. ¿Y cómo sería si nos paran y se dan cuenta de que no tenemos carnet de conducir, que estamos conduciendo un vehículo, pero que no nos hemos sacado el permiso en ningún momento? ¿Qué pasa? La pena sería la misma que hemos señalado para conducir habiendo perdido todos los puntos, y en este caso lo que pasaría es que se incoaría el correspondiente atestado, este se remitiría al juzgado directamente, porque estamos hablando de la comisión de un delito, se incoaría el correspondiente diligencias urgentes de juicio rápido en el juzgado de instrucción y se le tomaría declaración como investigado anteriormente denominado imputado a la persona que está conduciendo sin el permiso. Oye, me estoy acordando y me remonta a un caso que hubo muy conocido hace años de Farruquito, que conducía sin permiso y encima atropelló a una persona. Es que entonces ahí se multiplican las penas. Sí, bueno, en el supuesto, creo recordar de Farruquito, también existía la omisión del deber de socorro, porque se había dejado un poco abandonar a la víctima a su suerte y se había intentado ocultar todos los hechos. Entonces ahí estaríamos hablando de un homicidio por imprudencia grave, en concurso con una omisión del deber de socorro. Y encima no tener carné. Y encima no tener carné, claro. Bueno, ahí van sumando penas, me imagino. Claro, sí. Otra cosa es que estemos conduciendo y que hayamos perdido el carné de conducir. Eso también tiene una pena, tiene también una sanción si no llevamos el carné de conducir y no podemos demostrar que lo tenemos en casa o que Hombre, efectivamente lo que está penalizado es el conducir sin el permiso. El hecho de no tenerlo físicamente no conlleva nada, simplemente se requeriría para que se aportara, si bien hoy en día a través de los medios telemáticos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden saber si está en vigor ese permiso de conducir. Normal, porque las mujeres, como cambiamos tanto de bolso, a veces se nos queda en uno o en otro también. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Pero antes, sí, hace años sí. Hoy en día, gracias a todas las nuevas tecnologías, es más cómodo y pueden... Antiguamente sí es cierto que había que llevar toda la documentación, ¿no? Desde el permiso había que llevar el recibo acreditativo del pago del seguro, el recibo acreditativo del pago del impuesto, del sello, todo. De lo que aquí se denomina sello. Sí, pero ahora no. ¿Otros delitos que tienen que ver con la seguridad vial? El delito contra la seguridad vial sí quería especificar respecto al tema de la alcoholemia, de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, que es muy importante que en todo caso será delito
En primer lugar, hay que diferenciar entre lo que es la infracción administrativa, que estaríamos cuando se conduce, cuando hay una tasa de alcohol superior en 0,25 miligramos litro aire aspirado, a partir de 0,25 es infracción administrativa, es decir, la Jefatura Provincial de Tráfico nos puede imponer una sanción y la pérdida de una serie de puntos. Pero a partir de 0,25, si entienden las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos está influyendo en la conducción, puede ser considerado delito. Ah, vale. Pero la ley, el Código Penal dice, a partir de 0,60 miligramos litro de aire expirado o bien 1,2 gramos litro en sangre, en todo caso, en esos supuestos ya se considera delito. Es decir, si nosotros soplamos y da más de 0,60, normalmente delito. se aplica un porcentaje de error de un 10%, 0,66, ahí ya estaríamos hablando de delito. Y entonces Ahora, ya remiten el atestado directamente al juzgado. Ahora, si tenemos menos de 0,60 depende de la autoridad. De 0,25 a 0,60 depende de lo que hayamos hecho, si es un control rutinario o nos han parado a raíz de ver unas maniobras irregulares, una conducción en zigzag. Ya un poco depende de lo que la autoridad, en este caso, decida. Enfocarlo bien por la vía administrativa o bien directamente remitirlo el atestado al juzgado. También normalmente cuando a una persona le para la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado con competencia en materia de tráfico, lo que se hace es una diligencia de síntomas, es decir, expresión oral, cómo habla esta persona, cómo va vestido, su comportamiento, si tiene un fuerte olor a alcohol o no. Y en base a esa diligencia de síntomas y también a la prueba de detección de bebidas alcohólicas, que en este caso sería soplar en el etilómetro, que se hacen una práctica de 2 pruebas con un intervalo de una serie de 10 minutos. En base a eso se valoran todas esas circunstancias y se remite al juzgado o bien se incoa un expediente sancionador administrativo. Siempre dejando bien claro que a partir de 0,66, en ese caso lo van a remitir al juzgado con las consecuencias que ello lleva aparejado para la persona. ¿Y a partir de qué momento esa persona que le han retirado el carnet de conducir tiene que dejar de circular con el vehículo? Cuando ya se lo notifica. Normalmente cuando se remite el atestado al juzgado, en ese mismo día que se le toma declaración y normalmente existe un escrito de acusación del Ministerio Fiscal, en ese mismo momento se le va a retirar el permiso de conducir, bien ya sea como medida cautelar o bien porque a raíz del escrito de acusación esa persona muestra su conformidad, está de acuerdo con ello y entonces ya va a haber una sentencia en juicio rápido en el cual se le va a condenar a una pena y a la privación del permiso de conducir. En ese momento dejaría físicamente el permiso y además se inscribe en vía telemática en los registros de la Dirección General de Tráfico. Que luego otra cosa es que lo perdamos por los puntos, entonces nos requieren a que lo depositemos también en tráfico. Sí, también. También. Sí. Aunque ellos siempre tienen, lógicamente, a través de medios telemáticos, tienen registrado quién está, su permiso está en vigor o no. Sí, pero si lo perdemos por los puntos, hay que también llevarlo a tráfico o simplemente no usarlo. O no usarlo, normalmente. No usarlo. Sí, lo guardamos para cuando lo recuperemos. Pero el tema de la alcoholemia sí es cierto que se deja físicamente en el juzgado y se queda allí durante el tiempo de cumplimiento de la pena. Me imagino, Óscar, que lo mejor es cuando nos encontramos en una situación de esta, que bueno, que yo creo que más de uno que nos está viendo hemos conducido bajo los efectos del alcohol, se para y tienen este problema, es que se pongan en contacto también con una persona, un abogado, para que un poco le sirva de guía, ¿no? Sí, normalmente, aunque en estos supuestos se hace la práctica de 2 veces de soplar, la prueba en el etilómetro. Sí es cierto que se le da la posibilidad a esa persona, si no está de acuerdo, de hacer un contraste de un análisis de sangre en un centro que él decida, en un centro médico, pero sí debe saber el ciudadano que si ese análisis de sangre da también positivo, él deberá correr con el cargo de esos gastos eso es importante del laboratorio. Saberlo. Sí. Vosotros llevaréis diligencias de este tipo, sí, me imagino, muchas. Porque... evidentemente los juzgados son todas las semanas. Todas las semanas, sí, ¿no? Se da con mucha frecuencia. Y no bajan los niveles, ¿no? No. Van subiendo. Y luego sí me gustaría comentarte que también se plantea, es otro delito de esta modalidad, que es cuando tú, requerido por el agente de autoridad, la Guardia Civil o la Policía Local de Estepona, en este supuesto, se niega uno a soplar. En este caso también es un delito, pero en este caso siempre lleva aparejada pena de prisión de 6 meses a 1 año y la privación del permiso es la misma que si condujéramos bajo la influencia de bebidas alcohólicas, de 1 a 4 años. Claro. Yo mi consejo siempre es que nunca nadie se niegue a soplar, porque
la simple negativa a soplar ya constituye de por sí un delito. Óscar, que sí, que hay que siempre que la autoridad te pare, hay que hacerle caso, no tampoco debemos ni siquiera no contrariarlos en nada, porque ya podríamos estar también cometiendo otro delito más, pues desobediencia a la autoridad, ¿no? Sí, es una modalidad de desobediencia a la autoridad, pero la simple negativa sería un delito. Pues Óscar. Y luego sí también comentarte que normalmente si estos asuntos acaban en el juzgado y normalmente como hay una prueba objetiva contra ellos, como es las pruebas del etilómetro, normalmente muchas veces lleva aparejada una sentencia condenatoria. Y la gente debe saber que una sentencia condenatoria en vía penal por la comisión de un delito lleva aparejado el que genera antecedentes penales, con todas las consecuencias que eso conlleva de cara a la eventual comisión de cualquier otro delito en un futuro, o bien en muchos asuntos, en muchos trabajos, mucho tipo de oposiciones que se están solicitando certificados de penales para presentarse a las mismas, y debe saber la gente que eso genera antecedentes penales con esas consecuencias perniciosas, si bien también cuando transcurre un cierto tiempo pueden cancelarse, pero la gente debe saber esto. No es lo mismo una simple infracción administrativa, un expediente sancionador en vía administrativa, que un delito en la vía penal. Bueno, pues eso es bueno saberlo. Óscar, gracias como siempre por acompañarnos. A ti, María José. Te encontramos ahí en tu calle, en la calle de San Roque, Callejón, era... Vasco Núñez de Balboa. Ya me lo aprenderé, un día de estos, ya me lo aprenderé. Número 3, tercero D. Ahí te encontramos, gracias por acompañarnos, Gracias Óscar. a ti, María José. Nosotros vamos a una pausa y enseguida seguimos con otros temas.